Bien, buenas tardes, gracias por querer acompañarnos. Imagino que cuando hayan visto el título de la charla, 3 millones de años de ufología habrán pensado, esto se les ha ido la cabeza. Y más cuando este verano se estaba hablando del 70 aniversario de la ufología. Pero si todos buceamos en la historia, sabemos que está llena de cantares, de leyendas, de romances, donde se habla sobre avistamientos ovni. Y yo voy a intentar llevarlos a una época cuando el hombre empezaba a dar sus primeros pasos. Y si queremos viajar hasta un sitio donde se recoge el día a día del hombre, tendríamos que ir hasta lo que se conoce como la Capilla Sistina del Paleolítico, una pieza única de la arqueología a 1800 metros sobre el nivel del mar, con más de 8000 figuras datadas entre 10.000 y 15.000 años. Y me estoy refiriendo a Tassili, que en lengua tuareg significa macizo de los ríos. Obviamente, en aquella época, pues estaba lleno de ríos, había vegetación y el hombre reflejó en las paredes lo que estaba viendo en ese momento. Los animales que estaban, pues un hipopótamo, un rinoceronte, el día a día, ordeñando una vaca, cazando una jirafa. Estas pinturas estuvieron ocultas al mundo hasta 1934, cuando el teniente francés de la Legión extranjera, Charles Bernaud, haciendo una incursión para ver si había enemigos, las encontró. El explorador y etnólogo francés Henry Lott dedicó su vida a estudiarlas y comentó que era una verdadera obra de arte ver lo que allí se encontraba, donde el hombre explicó cómo estaba aquella zona, los ríos, cómo pescaban, cómo cazaban. Pero se encontró con unas piezas que estaban fuera de lugar, a las que llamó cabezas redondas. Aquí vemos lo que parece un astronauta, con cabeza redonda, un ser que parece que está flotando con un casco. Tenemos otro ser de cabeza redonda que parece que está anclado al suelo. Esto no sería más que una casualidad, porque para la arqueología normal esto no son más que dioses, pero hay quien piensa que estos no son dioses. Así David Coulson, de National Geographic, afirmó: con cabeza en forma de tulipán y cuerpo de reloj de arena, estas figuras parecen provenir de otro planeta más que de otra época. El arqueólogo ruso Alexander Kazamás, que investigó durante 1962 estas pinturas, afirmó: es más que probable que extraterrestres hayan visitado la Tierra hace 10.000 años. Esto no pasaría... Bueno, me dejo dos, perdón. Aquí vemos un ser que tiene una cabeza un poquito rara, llevándose a unas personas a algo circular, y esta imagen se le llama el rapto. Se puede considerar que era una abducción. Vemos un animal y lo que hay detrás, que parece una especie de nave que está ascendiendo. A mí me recuerda a la nave del caso de Villares, que tenía forma de contenedor de vidrio de los de antes. Y esto no pasaría de ser más que una simple casualidad si no fuera porque nos encontramos en otros puntos del planeta otras imágenes que no tienen explicación. Estas imágenes se les llaman wanjinas y se encuentran en Australia. Fueron descubiertas en 1938 por George Gray y están datadas entre 5.000 y 17.000 años. En el idioma de los aborígenes significa cercano al agua. Son los espíritus de la lluvia y las nubes, los creadores de la vida en la tierra. Son sabios que trajeron la civilización y la prosperidad a los pueblos de la zona. Si seguimos viajando, nos encontramos con Palpa, en Perú. Aquí se han encontrado más de 1.000 figuras que se encuentran en las laderas cerca de los ríos para que sean visibles. Recordemos que tanto Tassili como las wanjinas tienen relación con el agua. En Perú también nos encontramos una figura muy curiosa, en Cuyuruba, que es esta especie de ser que tenemos aquí a la derecha, que no se sabe muy bien qué es. Y si seguimos viajando y llegamos a Utah, vemos a dos seres con antenas que están persiguiendo a los indios, y la parte de arriba, que parece, se dice que es una nave que está aterrizando, la cola sería el humo que está dejando. Encontramos unos seres muy curiosos también, con forma de robot. Pero si estos robots nos parecen robots,
estos todavía tienen más forma de robot. A mí, siempre que la veo, el ser este de las antenas me recuerda a las televisiones que había antes, con las antenitas encima de la tele, que algunos ni la habrán conocido. Aquí tenemos otra imagen de unas figuras muy similares. Son muy verticales, solo que entre la imagen de arriba y la imagen de abajo hay casi 10.000 kilómetros de distancia. La de arriba es Utah y la de abajo es Fuencaliente, en Ciudad Real. En Ciudad Real, también en Fuencaliente, nos encontramos unas imágenes muy curiosas que vemos aquí a la derecha, un ser, bueno, a la izquierda, un ser con 4 brazos, esta especie de ser que no se sabe muy bien lo que es. Esto es Italia. Aquí tenemos unos seres que llevan unos cascos que parecen estar irradiando luz. Y esto es Canadá. Bien, el hombre ha intentado dejar siempre constancia de su día a día y de aquello que veía y le parecía raro. En un principio lo reflejó en las paredes, en las rocas, pero como fue evolucionando el hombre, también fue evolucionando el arte. Y empezaron a dejar distintas manifestaciones artísticas, pero como sería muy pesado ver muchas, nos hemos centrado en unos seres que para la arqueología oficial, ya sé que voy a ser muy pesada, no dejan de ser más que unos seres antropomorfos, representaciones de dioses, pero que para otros recuerdan a los astronautas de hoy en día. Esto está en la República del Congo. Como ven, parece que la cabeza está como encajada cuando se ponen los astronautas los cascos, que se encajan, parece llevar botas, las rodillas parecen ser articuladas. En Kiev, Ucrania, esta figura tiene más de 2000 años, también parece bastante artificial, no parece algo normal de hace 2000 años. Esta de China a mí me recuerda muchísimo a un astronauta. Veracruz, Yucatán. Esta de Ecuador a mí me recuerda a los paseos espaciales, incluso parece que está así como ladeado cuando llegan esas mochilas que se le ve en el espacio. Colombia, esta tiene unos 3000 años. Esta puede que sea la más conocida, la de Nazca. Y Guatemala. Esta la hemos dejado para el final porque tiene una cabeza muy especial. Tiene una cabeza larga y no alargada, que no es lo mismo. Y en nuestra charla vamos a intentarles hablar de las cabezas alargadas y ya verán por qué. Tenemos que diferenciar entre lo que es una cabeza larga y una cabeza alargada. La cabeza larga son aquellos que nacen con ella ya con esa forma, sin padecer hidrocefalia, y que además tienen unas características especiales. Las cabezas alargadas son aquellas que cuando son bebés se les coloca unas tablas sujetadas bien con cuerdas o con telas para deformar los cráneos. Y me imagino que cuando hablo de cabezas deformadas o alargadas, todo el mundo, lo primero que le viene a la cabeza es una tribu que practicaba esto, que son la cultura de los paracas. La cultura paraca fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1925, y estuvo 2 años estudiando Cerro Colorado y la colina de Cabezas Largas, donde encontró 429 momias envueltas en ricas telas. Estaban envueltas en más de 30 telas y se dataron su origen entre el 4000 y el 10.000 a.C. El pueblo paraca fue un pueblo muy curioso, vivió de cara al mar, vivía prácticamente de lo que pescaba, aunque también cultivaba tubérculos y domesticó animales, y obviamente trabajó el arte textil. Practicaron una religión basada en el respeto a sus ancestros. Y hay algo muy curioso, que realizaban mausoleos comunitarios. Excavaban un cuello de botella y una cueva donde allí introducían 30 momias envueltas en numerosas telas, porque ellos creían en la vida después de la muerte. Y qué mejor que nacer de la tierra a través de ese tubo que representaría el útero materno. Y podemos pensar, como una tribu o una cultura tan antigua ya tenía esos conocimientos de anatomía. Pues parece ser que el pueblo paraca tenía ciertos conocimientos médicos, porque se han encontrado material quirúrgico y se han encontrado tarros de cerámica con anestésicos.
Este pueblo además practicó las trepanaciones craneales y a ellos también se les achaca la construcción de uno de los geoglifos más importantes o más misteriosos que algunos llaman el candelabro, otros dicen que es un tridente, otros lo llaman los tres cruces y para otros no sería más que la representación de un cazus que hay en la zona que es el peyote. Esta es una imagen muy curiosa, se encuentra en la península de Paracas, mide 183 metros desde su base hasta el extremo, tiene 60 metros de envergadura, los brazos laterales también miden 60 metros y cada brazo mide 3,20 metros y tiene una inclinación respecto al mar de 40 grados de longitud. Excavando se ha encontrado que debajo de la arena el suelo está como cristalizado. No se sabe cuándo se realizó, pero sí se cree que cuando se realizó, al no estar cubierto, cuando le tocaba el sol, esto brillaba como si fuera plata. De hecho, en un día despejado se puede ver esta figura 20 kilómetros mar adentro y se sigue utilizando como referente en la navegación tanto aérea como marítima. Miren, los estudiosos, los historiadores y los arqueólogos siguen insistiendo que esta cultura deformaba los cráneos simplemente por tradición, por imitar a sus dioses. Pero ¿quién eran esos dioses? ¿Cómo es posible que esos dioses fueran tan importantes como para hacer semejante barbaridad a los niños y deformarles la cabeza con todos los problemas que después venían? Y si estos dioses solamente se manifestaron en Paracas, ¿cómo es que encontramos en Tiahuanaco, en Bolivia, cráneos normales y deformados? Estos cráneos están datados entre 13.000 y 17.000 años. Estaban expuestos en el museo, hoy en día ya no se pueden ver, han desaparecido. Se cree que están en colecciones privadas. Lo mismo sucedió en Malta, donde había una exposición de cráneos largos y no alargados. Y también han desaparecido todos y no queda constancia de esa exposición más que por las fotos que se han encontrado. Perú, vemos el cráneo alargado hacia atrás. Este no ha sido alargado. Hay una gran diferencia, ahora vamos a ver uno que este es de nacimiento. Este es un cráneo alargado porque termina en punta, en Chile, en Atacama. Una zona muy curiosa también, Atacama, donde se han encontrado vestigios bastante importantes. Argentina, también es un cráneo largo, no es un cráneo alargado. Y me dirán, bueno, todos están en Sudamérica, es muy fácil, los Paracas estaban en Perú, se han podido desplazar a lo largo de todo el continente. Pero ¿qué pasa cuando nos los encontramos en Alemania, en Hungría, en Austria, en Siberia, en un pueblo que no se sabe ni cómo se dice? Las dos están en Rusia y entre las dos ciudades hay 3.200 kilómetros de distancia. Nápoles está en Rusia, está cerquita. Aquí hay una muy curiosa, que es el niño de Grimaldi en Francia. En Francia no solamente se ha encontrado este niño, sino que se han encontrado restos de la época de los merovingios, que ya tenían la cabeza larga. Este es un niño que obviamente con la edad es imposible que se le haya deformado el cráneo, o sea, nació con un cráneo así, no padece hidrocefalia, sino lo tendría más redondo. Sus huesos son extremadamente delgados y su capacidad craneal respecto a su cara es superior a lo normal. Corea, Irán, este también es un cráneo muy, muy interesante porque pertenece al Neolítico. Yo creo que en el Neolítico ya conocieran los métodos de deformación. Turquía, Wisconsin y el Paracas. Esto es un cráneo Paracas. Si lo observamos, vemos las diferencias con un cráneo normal. Tiene una gran capacidad craneal respecto a su cara, en contra de lo que tenemos nosotros, y solamente tiene un hueso parietal, mientras nosotros tenemos dos, carecen de sutura sagital. Aquí lo podemos ver, vemos que solamente tiene un hueso, mientras nosotros tenemos dos huesos y tenemos una sutura en medio. Bien, los cráneos Paracas han dado mucho que hablar
Y en 2011, Brian Foster, investigador que defiende la teoría que hace 10.000 años entre Bolivia y Perú vivió una civilización avanzada tecnológicamente, que sería la que construyó las grandes obras megalíticas que existen en el continente, consiguió convencer a Juan Navarro, el propietario del Museo de Historia de Paracas, donde hay expuestos 35 cráneos paracas, para que le permitiera tomar muestras y realizar una prueba de ADN. Se tomaron las muestras de tres cráneos, entre ellos un niño. Se tomaron a través del foramen magnum, que es un agujero que tenemos en la base del occipital, que es por donde va la médula, que en los cráneos paracas se encuentra más atrás que en los cráneos nuestros, y a través de ella pues escarbaron y tomaron muestras de hueso y también tomaron muestras de pelo, porque muchos de estos cráneos todavía mantienen el pelo. Se tomaron todas las medidas asépticas que se pudieron para que fuera lo más fiable y se mandó a 2 laboratorios en Estados Unidos y uno en Canadá. No se les dijo más que pertenecían a una momia. En 2014 uno de los genetistas se fue de la lengua y dijo que se había encontrado ADN mitocondrial y afirmó: tiene mutaciones desconocidas hasta ahora en humano, primate o animal alguno. ¿Estamos ante una nueva especie o estamos ante alguien que nos visitó y quedó algún resto? Esto ha dado ríos de tinta para decir que son la prueba viviente de que no fuimos visitados en la antigüedad. Pero el año pasado se dio a conocer ya los resultados, y los resultados dicen que es cierto que se ha encontrado ADN mitocondrial con 2 haplogrupos, el H2A y el T2B, que se encuentran en Europa Oriental y en lo que hoy en día sería Siria. Si a esto le unimos que algunas de las calaveras mantienen todavía cabellera y que es pelirroja, vendría a afirmar que las migraciones que hubo desde la zona de África a América se hicieron antes que lo que nos cuenta la historia. Para el investigador Marchuli, esto no haría más que afirmar que el pueblo Paraca son los Nefilim de los que nos habla la Biblia. En el capítulo 6 del Génesis, en el versículo 1-2, dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Para él, el grupo Paracas no serían más que esos híbridos entre seres hijos de Dios, seres que venían del cielo, que se unieron con los humanos y dieron origen a una nueva especie. Yo no voy a entrar en si tiene razón o no tiene razón. Creo que nos han estado visitando desde nuestros orígenes, desde tiempos inmemorables. No sé si han venido a ayudarnos, a estudiarnos o simplemente han venido de vacaciones. No sé si vienen de otro plano o vienen de otro planeta. Lo que tengo claro es que el hombre en su día a día ha querido dejar constancia de lo que veía y aquello que le parecía extraño. Y estos seres de cabeza deformada han quedado constancia a lo largo de toda nuestra historia. Si volvemos al origen de la charla, a Tassili, nos encontramos ya con que nos dibujan a 2 seres de cabeza alargada. Recordemos que de esto hace 17.000 años. En Siria tenemos una imagen, una cabeza, de 1320 a.C. Turquía. Esta es una de las figuras más interesantes que se han encontrado. Esta imagen pertenece a un grupo de 30 encontrados en Turquía que se les llama Stargazer porque, según dice la ciencia oficial, sus ojos miran a las estrellas de arriba, hogar de poderosas fuerzas divinas. Se le da una antigüedad de 3000 a.C. Pakistán, la cabeza es también redonda, alargada, esos ojos. Se piensa que tiene entre 7000 y 2500 a.C. Irán, esto es una diosa que nos llama la atención más que nada sus ojos, porque nos recuerdan a otro tipo de ojos. La República de Ghana, también una cabeza alargada. República del Congo, ya no solamente sus ojos, sino también su cabeza
nos hace pensar en otra cosa. Esta figura tiene unos 4000 años antes de Cristo, fue encontrada en el sur del Lusor, se le considera la representación del primer faraón antes del periodo predinástico, y cuando la vimos, lo primero que nos vino a nosotros a la cabeza fue otra cosa. Pensamos, jolín, ¿cuánto se parece a esas figuras que nos describen, que se han visto en las habitaciones o se han visto en la carretera? Esos seres que van con una especie de sotana, encapuchados, que solamente se les ven los ojos y no se les ven ni las manos ni los brazos. ¿Podría ser una representación ya de eso? Aquí tenemos a Akenatón, a su mujer Nefertiti y a sus 3 hijas. Como vemos, tienen todos el cráneo deformado, alargado. Akenatón fue uno de los faraones más curiosos. Vemos su cráneo alargado, tenía unas facciones muy especiales. Si viéramos su cara de frente, tenía una cara como muy alargada, unas extremidades también muy largas, un vientre muy abultado, que después también lo veremos en otra foto. Y por primera vez se esculpió a los faraones tal como eran, porque Akenatón quiso dejar constancia de cómo eran. Aquí tenemos a Nefertiti, su mujer, y a una de sus hijas, se cree que es la Mama, que también tiene el cráneo alargado. Recordemos que existe la leyenda de que en Egipto los primeros faraones procedían de Sirio y que no eran humanos. Guinea, también es muy curiosa la imagen. El arte del Levante, todo el arte del Mediterráneo, se han encontrado bastantes figurillas con la cabeza alargada. La cultura maya, que puede ser la más conocida, en la que sus caciques se solían deformar la cabeza para poder parecerse a esos dioses. Esta también es una figura muy curiosa, la Venus de Frías. No se sabe muy bien si pertenece a Colombia o pertenece a Ecuador. Se sabe que pertenecía a un todo por la forma de las manos, que se ha perdido, es muy pequeñita, mide muy poquito. Y aquí hay un gran debate porque los arqueólogos consideran que esos ojos no pertenecen a la clase de persona que en aquel momento estaba viviendo en esa zona. Y como último, hemos dejado la que creemos más interesante, que es la de la República de Mali, que imagino que igual la conocen todo porque pertenece al pueblo Dogon, que es uno de los pueblos más conocidos. Y como decíamos antes, extremidades largas, tripa abultada, cráneo alargado, grandes ojos y no tiene nariz. La primera vez que visitó un europeo a este pueblo fue en 1931 y fue el antropólogo francés Marcel Villot, que se quedó maravillado con ellos y decidió dedicar su vida a estudiarlos. Pasó 25 años con ellos, donde mantuvo largas charlas con su chamán, que se llamaba Otemeli, y este le dijo cosas tan curiosas como que la luna era seca y estéril, que Júpiter tenía 4 satélites grandes, que Saturno tenía anillos, y que estos planetas, junto a la Tierra y otros más, giraban en torno al Sol. Pero además le dijo que el Sol tenía una hermana, que se llamaba Segitolo, que esta tenía 2 hermanas más, que era Potolo y Emayá. Le dijo que Segitolo era más pesada que el Sol, que giraba sobre sí misma, y años más tarde se descubrió que Segitolo era Sirio A. Sirio A está a 8,6 años luz de la Tierra, es la quinta estrella más cercana a nuestro sistema solar. Y es 2,4 veces más pesada que el Sol y 25 veces más brillante que nuestro Sol. Es la estrella que se ve todo el año, tanto en invierno como en verano. Segitolo, según esta tribu, giraba en torno a Segitolo. Potolo giraba en torno a Segitolo cada 50 años, y es más, hacían una fiesta en torno a esos 50 años que daba la vuelta alrededor de Segitolo. Bien, pues esta estrella, Potolo, se descubrió que era Sirio B, que es una enana blanca. Se fotografió por primera vez en 1970, porque es imposible verla con un telescopio normal, ya que es tanta la brillantez que tiene Sirio A que tapa a Sirio B.
Entonces es muy difícil llegar a fotografiarla. Hasta 1970 no fue posible hacerlo, aunque se tiene constancia desde 1862 de que debía de haber otra estrella girando por las perturbaciones que tenía. Bien, según los dogones, esta estrella tardaba 50 años en dar la vuelta en torno a Segitono. Pues realmente tarda 49 años, 11 meses y 20 días. Pero ya para rizar el rizo, ellos hablaban de Mellá, una estrella que era mucho más ligera que las anteriores y que también giraba en torno a Segitono. Pues en Mellá se ha descubierto que es una enana roja, que es 0,05 veces menos densa que Sirio A, y hasta 1995 no la pudo fotografiar la NASA. ¿Y cómo supieron todo esto? Pues según la tribu Dogón, de un pequeño planeta que hay girando en torno a El Mellá, llegó una nave en forma de barca, que era roja cuando estaba en el cielo y blanca cuando se posaba en la tierra, y de allí salieron unos seres que eran muy feos y anfibios que llamaron Nomo, y ellos les enseñaron todos los conocimientos de astronomía, agricultura y ganadería. Creo que sobran las palabras. ¿Cómo podemos decir que una tribu que está todavía viviendo prácticamente como hace 1000 años tenían unos conocimientos que nosotros hemos tardado tantos años en averiguarlos? Hemos visto que el hombre ha querido dejar constancia de lo extraño a lo largo de la historia y lo ha hecho en los métodos que tenía en esos momentos más a mano. Ha sido en las paredes, en la cerámica, en la madera, en el mármol. Pero nos falta ver cómo lo ha hecho en los distintos minerales. Y una de las representaciones más conocidas en minerales son las calaveras. Y de esto nos va a hablar Joseba. Bien. Charo nos ha presentado un estupendo recorrido por parte de nuestra historia, un recorrido reducido y resumido, intentando mostrar algunos aspectos que sin duda pueden generar las suficientes dudas, alimenten nuestra curiosidad o quizás nuestro escepticismo, ¿no? Como hemos podido ver, son muchas pequeñas o grandes pistas que, al margen de la casualidad o interpretaciones, nos invitan a pensar que nuestros antepasados podían representar aquello que veían a diario, aquello que les sorprendía y, por supuesto, aquello que consideraban extraordinario o quizás divino. Una de las representaciones más polémicas y conocidas serían las calaveras de cristal. Desde que el arqueólogo aventurero de ficción Indiana Jones la sacara a la luz en su última aventura de cine, este tipo de reliquia misteriosa volvió a salir a la luz y con la ayuda de internet fueron miles las entradas que podíamos encontrar con tan solo teclear en cualquier buscador las palabras calavera de cristal. Yo me he referido a este tipo de piezas como polémicas, y es esa propia polémica donde nace parte de su historia, de su misterio y de sus mentiras. Porque ¿realmente nos encontramos ante algo extraordinario? ¿O por el contrario estamos ante un elaborado fraude que ha conseguido engañar a un número inmenso de creyentes e incluso a varios reputados museos? Ni Sharon ni yo hemos sido grandes interesados en este tipo de piezas y su controvertida historia, pero por circunstancias que más adelante comprenderán, pues comprenderán por qué nos hemos visto empujados a estudiar e intentar desglosar la realidad de la ficción y la mentira de la realidad. Para aquellos que aún desconozcan de lo que estamos hablando, hagamos un pequeño repaso que les ponga en antecedentes, ¿no? Podemos empezar, como no, pues por su leyenda. Existen dos leyendas, digamos, oficiales de estas calaveras, ¿no? Podemos encontrar la primera versión, que hablaría que el pueblo maya, herederos a su vez de los desarrollos atlantes, dispersaron por el mundo 13 calaveras de cristal y que cuando todas estas se junten en un solo punto, revelarían los secretos perdidos de la Atlántida. La segunda versión, y quizás más moderna, y sin duda para aquellos que como Charo y yo creemos en la existencia de vida extraterrestre, viene a decir prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Esta leyenda cuenta que 13 calaveras fueron traídas a la Tierra, 12 pertenecerían a otros mundos habitados y la 13ª sería de la Tierra. De nuevo, una vez reunidas en un punto, todas juntas, revelarían sus secretos. Dos versiones para decir prácticamente lo mismo. Las calaveras serían portadoras del conocimiento. Dos versiones en que de nuevo aquello que no puedo probar convergen en un mismo mensaje.
atlantes y extraterrestres, desaparecidos benefactores y poseedores de un conocimiento inmenso que brindarían algún día a aquellos afortunados que lograsen juntar en un solo punto estas 13 calaveras. ¿Pero qué 13 calaveras? Con esta pregunta empiezan evidentemente las dudas, porque se cuentan por centenares este tipo de piezas. Y desde finales del siglo XIX han aparecido de todo tipo y tamaño, y así nos trasladamos a día de hoy, las podemos comprar por Amazon. Imagino que estarán pensando que estas calaveras no pueden ser, ya que son falsas, las hacen para venderlas y obtener beneficio. Solo son piezas comerciales para aficionados y creyentes, quizás sean las presuntas energías que tienen estas piezas. ¿Falsas? Bueno, y esa no sería la definición correcta, a no ser que aquel que la presentase o vendiese asegurase que son antiguas, descendientes de pueblos y civilizaciones antiguas o perdidas como los mayas, aztecas, atlantes, extraterrestres, y tras estudiarlas se comprobase que son meras piezas de cristal de cuarzo realizadas por manos humanas empleando técnicas de talla moderna. Así pues, vamos a olvidar y descartar estas piezas que podemos comprar en Amazon o en eBay y vamos a centrarnos en algunas que aparecen en algunos museos. A día de hoy, y quiero que recuerden estas palabras, cualquier calavera de cristal, por sorprendente que nos parezca, será falsa hasta que las pruebas demuestren lo contrario. Veamos pues algunas de las calaveras más famosas y candidatas a formar parte de la leyenda. Nos encontramos con la calavera oceana. Esta calavera está esculpida en cuarzo, perteneció a un campesino que vive en una región remota de Amazonía. Se cree que fue descubierta por los indígenas y fue donada por un distribuidor de joyas a un museo en el 2004. La calavera lazuli, tallada en lapislázuli, fue descubierta en 1995 en el norte de Perú por indígenas incas y una tribu cercana aseguraba que era obra de los espíritus malignos. La calavera Sweeting Hair, tallada en amazonita, fue descubierta hace 130 años por el arqueólogo chino Feng Fuhu en el sureste de Mongolia. Otra de las calaveras que podemos encontrar sería la calavera jesuita. Se tiene noticias de ella desde 1534. Se cuenta que San Ignacio de Loyola la tuvo en su poder y que atrae a los pájaros. La calavera Sanará se encontró en México en 1995 y se dice que se usaron técnicas psíquicas para localizar el lugar en donde estaba. La calavera maya, descubierta en 1912, fue tallada en cuarzo y pertenece a un supuesto monje. Bien, como estas piezas se pueden encontrar en varios puntos del mundo, de la Polinesia a Europa, algunas pertenecen a tribus, otras incluso han estado en manos de miembros de la SS, pero también se asegura que tienen poderes, que otras se comunican, pero esas calaveras tienen algo en común todas. Todas estas calaveras no han sido sometidas a ningún estudio científico que al menos pueda descartar que se traten de elaboradas falsificaciones. Sin duda, las dos calaveras más famosas que podemos encontrar serían la calavera británica y la calavera del destino. La calavera británica, esta pieza la podemos encontrar en el Museo Británico. El museo la adquirió al joyero Tiffany's en 1998 y Tiffany's no supo o no quiso decir de dónde la había sacado. Esta pieza se considera gemela de la calavera del destino, con la diferencia de que esta tiene la mandíbula fija y los historiadores creen que fueron hechas por las mismas manos. La calavera del destino, sin duda la más famosa y polémica. En teoría fue encontrada entre las ruinas de un templo en Belice, en 1924, en las ruinas de la ciudad de Lubantún. El aventurero Michael Hay andaba buscando pruebas de la existencia de la Atlántida y fue su hija adoptiva, en su 17º cumpleaños, cuando vio brillar una de luz entre las piedras y descubrió la calavera. Bien, al levantarla y mostrarla a su padre, los 300 indios que los acompañaban se arrodillaron y besaron el suelo. Esta calavera, de dimensiones casi exactas con la humana, está hecha de una pieza de cuarzo con la mandíbula articulada y por sus dimensiones y tamaño se presume que es femenina. De esta pieza se han escrito ríos de tinta argumentando su calidad, sus detalles. Se ha llegado a decir de que esta pieza no podía existir, que no se podía hacer con las manos humanas, con herramientas humanas, que era imposible.
Pero bueno, la pieza fue sometida a diversas pruebas que demostraban todo lo contrario. Las huellas y detalles demostraban el uso de herramientas modernas utilizadas en el siglo XIX para la talla, que casualmente fueron los años dorados de este tipo de piezas. Los últimos análisis que se han publicado de la misma muestran un rastro, una pátina, que sería lo que dejaría una muela al pulir, es una película invisible de agua, pero que sobresale al análisis. La calavera ET, llamada así pues, por la forma de su cráneo que está pues, en punta, y se le atribuyen misteriosos poderes, entre ellos los de la sanación. Bueno, resulta curioso que muchas de estas calaveras tengan poderes e incluso se lleguen a comunicar con sus propietarios o guardianes. Los mensajes que estos señores y señoras reciben de ellas siempre suelen estar relacionados con la paz mundial, el amor, la fraternidad, salvemos el planeta. Digo que resulta curioso porque nunca dan mensajes que estén relacionados con las matemáticas, la física, la química, la medicina o la astronomía. Y si no dan estos mensajes, una razón muy sencilla. Este tipo de mensajes se puede comprobar. Una de las expertas en este tipo de piezas, sin duda la más reconocida, escribió un artículo en 1998. Jane McLaren Walsh ha sido y será la experta por referencia al estudio de estas calaveras. Y en sus palabras me baso pues, para hacer una opinión y trasladársela a ustedes. Algo muy importante a tener en cuenta es que este tipo de piezas, que generalmente se atribuye a la época precolombina y culturas mesoamericanas, ninguna de las piezas expuestas en algún museo provienen de alguna excavación documentada. Y algo curioso más, es que este tipo de piezas tienen muy poca relación estilística o técnica con las representaciones precolombinas genuinas. No se parecen en nada. En 1884, el arqueólogo de Smithsonian Holmes visitó la Ciudad de México y observó centenares de tiendas de reliquias con vasos, silbatos y, como no, calaveras de cristal. 2 años más tarde, Holmes, en un artículo de la revista Ciencia, advertía de la abundancia de artefactos precolombinos que los museos tenían y eran evidentemente falsos. Jane McLaren diferencia en varias generaciones este tipo de piezas. Nos encontraríamos con las de primera generación y consideradas como piezas realizadas en la antigüedad. Eran de pequeño tamaño, presentaban imperfecciones, su pulido sería tosco y todas ellas tenían algo característico, un taladro vertical que se podría variar en su profundidad y que se emplearía como punto de sustento para bastones ceremoniales, esculturas, etc. Las de segunda generación, y ya consideradas prácticamente falsificaciones, serían de un tamaño natural, se habría perdido ese taladro vertical característico y su pulido sería cristalino. Una tercera generación de esas calaveras, que ya consideradas evidentemente falsas, tenían el mismo tamaño natural, su pulido sería perfecto y cristalino, se enseñaría mandíbulas articuladas y el modelado de ojos y dientes sería casi perfecto. Jane McLaren añade que existen pues, calaveras de cuarta, quinta y sexta generación, donde se han empleado materiales como el vidrio, la resina, incluso las impresiones 3D para realizarlas. Estos son datos aportados por alguien que se ha dedicado al estudio y análisis de las calaveras, pero como ya he dicho, en ocasiones estos estudios chocan entre sí, dejando abierta la puerta a la especulación y a la imaginería popular. Pero imaginemos que alguna calavera fuera verdadera. Quizás en alguna colección privada podríamos encontrar alguna de estas piezas y sus propietarios, sabedores de los posibles beneficios de las mismas, estén estudiando la forma de acceder al secreto que ocultan. ¿Qué secreto? El conocimiento. Una de las líneas más científicas, por llamarla de alguna manera, que defiende la posibilidad de que estas piezas de cristal de cuarzo estén almacenando el conocimiento de otras civilizaciones, quizás anteriores a todas conocidas o quizás venidas de otros planetas. Piezas de cuarzo capaces de almacenar información como si se tratasen de disco duro. No sería la primera vez que lo viésemos. Ya, de nuevo, el cine, uno de los extraterrestres más famosos, Superman adquiría el conocimiento de su planeta pues gracias a los cristales que dio una información su padre y envió con él
a la Tierra. Pero esto es ciencia ficción, ¿no? Bien, año 2012. La compañía Hitachi, japonesa Hitachi, crea unos cristales de cuarzo capaces de almacenar millones de datos prácticamente indestructibles y que podrían durar para siempre. Datos grabados en el interior de estos pequeños chips de cuarzo que parecen cristalitos con un láser en código binario para luego ser reproducidos. Estamos hablando del 2012, en los tecnológicos, y el 2012 ya es la prehistoria. Estos chips han avanzado en su calidad, su tamaño y su forma. Pero vamos a imaginar por un momento que uno de estos chips, por ejemplo, sobrevive no 3.000 años ni 15.000 años, sobrevive 100 años. Y las personas que dentro de 100 años no sobrevivan, se lo encuentren, sabrían lo que tienen en la mano, sabrían cómo reproducirlo, sabrían lo que es. Vamos a hacer un pequeño juego, porque a mí me gustan mucho los juegos y experimentos. Por favor, que levante la mano cuando yo pongo las imágenes, no ahora, que sepa lo que es, que sepa cómo funciona y que pueda utilizar hoy. ¿De acuerdo? ¿Lo puedes usar hoy? No. Entonces la mano abajo. Que sepas lo que es, que sepas cómo funciona y que puedas usar hoy. No, es imposible. Pues los ordenadores ya no... Es que si empezamos todas... Las tarjetas esas ya no existen. ¿De acuerdo? Tarjetas perforadas. Sí. ¿De acuerdo? Otra imagen. No veo ni una sola mano. Son cintas bobinas de datos de ordenador. Podemos reconocerla, pero ¿la podríamos usar hoy? Sí. Con cuidado. Esto en el museo. Y las tarjetas también. Sí, depende. Las tarjetas perforadas. La pregunta es, ¿usted puede, señora, usted puede usarla hoy? Sí, yo. Ahora, hoy. Va a su casa y lo hace. ¿Puede? Pues acabó. No. Señora, la pregunta es muy sencilla. ¿Usted puede usarla hoy? Pues a ver. Hoy y ahora. Y en este momento me... A ver, la siguiente... No se puede usar, se llama... ¿Eso qué es? Eso es una bobina abierta. Sí, se puede usar, ¿verdad? Sí. No. ¿Vale? ¿Otra imagen? Esa sí, bueno. Sí, vale. Esta tiene trampa porque es una cinta, la máquina de datos en Basic, Google, código máquina, más o menos podemos usar. Tenemos un disco, ¿no? Eso sí, ¿no? Minidisc. Bueno, eso aquí lo podría usar hoy. Sí. ¿No? Aquí alguien podría usar, ¿verdad? Bien, no quiero extenderme mucho, quiero decir que no estamos hablando de 3.000 años, no estamos hablando de que quizás si nos encontrásemos pues una tarjeta perforada, igual sabiésemos lo que es, igual podríamos ir a un lado, pero la inmensa mayoría de la gente no sabría lo que tiene en la mano y no sabría cómo reproducirlo. Y hablamos de 100 años, no hablamos ni de 1.000 ni de 2.000. Bueno, no quiero extender mucho este tema, pero hay un detalle que quiero compartir con ustedes, una tontería. Si aceptamos por un momento que estas calaveras son reales, que realmente una raza más avanzada lo alegó, ¿por qué tienen forma humana? Hemos escuchado a Charo anteriormente y nos ha mostrado las imágenes de aquello que nuestros antepasados pintaron, grabaron, esculpieron. Nos ha hablado de dioses que vienen del cielo, de esos dioses que interactuaron con la incipiente raza humana y que llegaron sus conocimientos y quizás nos dieron ese empujón evolutivo. Hemos visto cómo lo representaban, sus cráneos no eran como los nuestros, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, representar nuestra capacidad, nuestra inteligencia y guardar esos datos para la posteridad, todas las generaciones, en una escultura, ¿no?, que sobreviviese al tiempo, lo haríamos en una talla que reflejase la cabeza a un cerdo, o lo haríamos, ¿no?, en nuestra propia forma. Son dudas que... Entonces, esos seres, ¿por qué elegirían la forma humana? Recordamos al pueblo Dogon, un misterio de hoy, recordamos sus tallas, esa representación de aquel que vino de Sirio, recordemos la forma de su cabeza, alargada, sin nariz, de grandes ojos. ¿Hay alguna calavera de cristal? Como la... Yo creo que no parece nada lo que el pueblo Dogon dijo. ¿Existe alguna posibilidad de alguna calavera de cristal alargada, sin nariz, de grandes ojos? Pues la hay. Sí, señores, la hay.
Bien, 13 de julio de 2016. Suena el teléfono y al otro lado se identifica una persona, dice que llama desde Bogotá y que ha adquirido en un mercado de Morralla una pieza que para él es única y que como español quiere que sea estudiada en España. Nos propone que investiguemos la pieza. En un primer momento nos quedamos un poquito así asombrados, lo cogemos con pinzas, pero después certificamos que todo lo que él nos ha dicho sobre su currículum y demás es cierto y empezamos a mantener conversaciones con él. Y le pedimos que haga un primer análisis, que la lleve a un laboratorio. Y la lleva al laboratorio más importante que hay en Bogotá, que tiene certificado GIA, que es el certificado más importante que puede tener un laboratorio de geología, y hacen el primer estudio de la pieza. Lo que nos dice es que es una gema, que es transparente, incolora, color claro, que es muy pequeñita, pesa muy poquito, tiene forma de cráneo, que es de cuarzo, cristal de roca, dureza 7, lo normal en el cuarzo, su calidad es muy buena, su simetría es excelente, pero lo que nos interesa es el resumen. Nos dice que la fecha de la talla es desconocida y que el método empleado para hacerla, desconocido. Es una pieza antigua. Seguimos manteniendo conversaciones con el propietario y nos dice que va a viajar a España para poder traerla. La pieza llega a España el 8 de diciembre. Y nos pide que vayamos a Madrid a buscarla. Así que fuimos a Madrid, quedamos con él en el hotel, estuvimos hablando y ya nos dijo, bueno, queréis verla, ¿no? Estábamos muy nerviosos. Estaba bastante nerviosa. Hay que entender que llevábamos esperando desde julio, porque esta pieza iba a venir a España, le íbamos a tener en las manos pues prácticamente en agosto. Por motivos profesionales del propietario, pues no pudo ser y no fue hasta el 8 de diciembre cuando por fin nos pudimos sentar delante de él y ya abrir la maleta. Bueno, cuando nos enseñó la pieza, pues te quedas, la verdad es que la primera vez que la ves te impacta. Porque aunque sabes que es pequeña, no te la imaginas tan pequeñita, cabe en la palma de la mano. A mí me da una sensación de ternura. Bueno, me da ganas así de abrazarla, de cogerla, yo sola no, claro. Pero verdad que es muy tierna, es una cosa como muy amorosa. Bien, pasamos el día con él, estamos hablando, hablamos de las distintas cosas que se le puede hacer a la pieza. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Cuando al final del día nos dicen, llevaros la pieza y en enero yo voy a Zaragoza y la recupero. Tenéis como 2 meses para que podáis estudiarla y presentarla, digamos, en sociedad. Pero entre medio teníamos unas vacaciones, las de Navidad. Bien, vinimos con la pieza a Zaragoza y una vez en Zaragoza nosotros necesitábamos una segunda opinión, alguien que nos reafirmara aquello que ya nos habían dicho en Bogotá. Y decidimos llevarla pues, a un laboratorio de estudios geológicos en Zaragoza. Hay que entender que el laboratorio que venía el análisis que venía de Colombia, como ha dicho Charo, tenía el sello de calidad GIA. GIA es el sello más importante que existe en América para el reconocimiento de gemas y pues, darle su valor. Hablamos de millonadas. GIA es un sello certificado de calidad. Pero necesitábamos comprobar, evidentemente, que lo que nos había llegado de Colombia era cierto. Hay que entender que un propietario desconocido nos decía que eso le había dicho un laboratorio. Parafraseando a un actor de CSI, Wilson, hay que entender que las personas mienten, pero las pruebas no. Entonces necesitábamos pues, corroborar. Llevamos esta pieza al laboratorio y punto por punto el gemólogo, tras hacer los análisis, certificó lo que desde Colombia nos habían ido diciendo. Algo que destacamos del mismo informe, prácticamente de las palabras, es que este añadía las líneas de abrasión y pulidos superficiales son típicas de una elaboración artesanal, conocida desde tiempos muy antiguos. Líneas de abrasión y pulido. Esto quiere decir que la pieza había sido desgastada o desbastada y había dejado unas líneas características de ese proceso. Bien, no contentos, evidentemente, somos investigadores y somos muy curiosos, decidimos buscar una tercera opinión y acudimos al Departamento de Ciencias de la Universidad de Zaragoza en busca de esa segunda opinión. Tercera.
Mira, ayer fue la primera vez que podíamos verla con un microscopio, con una gran calidad, claro está. La gemóloga que nos atendió nos pidió estar en el anonimato, pero sí nos confirmó varias cosas. Para ella era un canto rodado y utilizaron esa forma para construirla, para tallarla. También nos comentaba que no está tan pulida como parece, que hay zonas que no están pulidas, y es cierto, verla a través del microscopio se ve que, por ejemplo, lo que es la parte del paladar y los ojos no está pulida. Nos habló de unas líneas de abrasión, de desgaste, que nos dijo que esto posiblemente se pudo hacer con cuarzo picado o con obsidiana picada envuelta en una piel y frotando. Pero claro, para hacer algo así tienes que estar cientos de años para darle esa forma. Muy curioso fue lo que marcan los dientes o lo que marca el aparato respiratorio, que parece que está hecha con una radial, pero después, viéndola, ves que está hecha a pequeños golpecitos que le han ido dando golpes. Y cuando haces una línea recta e intentas pasar varias veces por el mismo sitio, pues siempre te sales, ¿no? Entonces se ve que en alguno de esos golpecitos que le han dado, pues se han desviado un poquito. Y algo que dijo que no entendía, pero que para ella estaba hecho así, pero que no tenía explicación, eran los ojos. Los ojos estaban hechos, dijo, con un método que es con agua y piedras. Dice, para que lo entendáis, esto es como cuando en un río se hace un remolino, se queda una piedra y empieza a llevarse la tierra de la orilla y acaba haciendo pues una especie de cueva, lo cual es muy difícil por el tamaño de los ojos, por el tamaño de la pieza. Bueno, había una duda en el aire desde que nos la enseñó, y es que hay que decirle que, por ejemplo, en países como México las calaveras forman parte de la cultura, es algo que tienen, pues, como en España, las castañuelas. Entonces dijimos, ¿y si en Colombia esta pieza la ha comprado un turista y a ver que está deshecha o se la ha roto y la ha desechado? Hay que entender que el propietario la compró en una tienda de morralla. Una tienda de morralla es un sitio donde son desperdicios de minerales, ya sea de gemas y otros minerales, ¿no? Así que decidimos enviarle a una de las mayores expertas que hay en Colombia, directora de un museo, a Doris Rojas Acevedo, una serie de fotografías en busca de esa opinión. Bueno, pues le trasladamos nuestras dudas a esta señora y nos respondió que este tipo de piezas no lo han visto en las colecciones de precolombino de Colombia. Es complicado ver, evidentemente, por medio de las fotografías, la técnica de manufactura y el diseño. Y añadía que el cuarzo fue trabajado por algunos grupos de Colombia, la Colombia prehispánica, en cuentas y dijes, en cosas muy pequeñitas. Bien, extraemos de este email, ¿no? Pues aparte de otros que hemos recibido de ella, pues que la pieza no se encuentra en las colecciones, parece que es única, que el cuarzo sí fue trabajado por algunos grupos y que no hay referencia de ese tipo de figura. Entre líneas leemos pues eso, que la posibilidad de que establece un souvenir casi ha quedado descartada. Evidentemente, una antropóloga colombiana, si nosotros le mandamos una foto de esto, es como si le mandamos a un antropólogo español una castañuela. Nos diría, señores, esto es algo que se vende cualquier tienda. No obstante, acudimos de nuevo en busca de información al Departamento de Arqueología también de la Universidad de Zaragoza para que nos asesorasen de lo que estábamos estudiando, de lo que estábamos recopilando. Y desde este departamento nos decían que para ser esa antigua y su posible antigüedad iba a estar en manos de aquellos que sepan diferenciar la técnica de fabricación de la que, o sea, una técnica, pues, lo acabo de decir, si una pieza, por ejemplo, muestra líneas de abrasión, se considera antigua. Y si su pulido es perfecto, se supone o se presupone que ha sido hecha con herramientas modernas como las molas. El problema que teníamos, y también ya lo sabíamos y nos lo dijeron, es que para que una pieza se sepa su valor o su antigüedad, o si realmente es verdadera, habría que conocer el lugar de procedencia, o sea, si es la excavación, o la herramienta con la que se ha hecho. Desconocíamos de dónde había salido, luego no sabemos, evidentemente, de qué excavación procede. Y si ya lo escuchado anteriormente, muchas de las piezas que están expuestas en el museo tampoco provienen de una excavación reconocida o documentada. Con todos estos datos decidimos, y ante la premura de entregar la pieza a su propietario, necesitábamos presentarla, digamos, en sociedad, buscar la opinión de otros investigadores y amigos, y para ello organizamos el día 21 de enero en Zaragoza una pequeña presentación en donde pues, aportamos todos esos datos que conocíamos. ¿Verdad? Sí. La verdad es que, bueno, tuvimos muy mala suerte, hizo un tiempo horroroso, con lo que muchos compañeros no pudieron asistir. Y tampoco pudo asistir el propietario que iba a venir, pero se hizo acto de presencia a través de videoconferencia.
¿Y cuál sería nuestra sorpresa cuando al terminar nos dijo, no, os queréis la calavera y la seguís estudiando y ya hablaremos? Así que de ese momento empezamos a estudiarla. Hay algo que he dicho que quería que recordase, y es que cualquier calavera que aparezca será falsa hasta que las pruebas demuestren lo contrario. Y las pruebas es algo muy subjetivo, porque aquellos que buscamos pruebas podemos caer en el defecto de llevarlas hacia aquello que queremos decir. Entonces hay que hacer como hacemos nosotros en cualquier caso. Ya sea un caso de puerta que es una vivienda, un caso de un avistamiento óptico, en este caso, que estamos haciendo una pieza, siempre hacemos dos líneas, una que demuestre lo que queremos y otra que demuestre lo contrario, para ver cuál pesa más. Y en este caso, pues empezamos a sumar datos, Algo muy interesante es lo que les he comentado anteriormente. Las calaveras de cristal que se consideran antiguas y en teoría verdaderas son las de primera generación, son de pequeño tamaño, esta pieza es muy pequeñita, cabe en la mano, presentan imperfecciones, esta pues, también las tiene, su pulido es tosco, esta evidentemente cuando un poquito más alto lo verán, su pulido es muy tosco, aunque aparentemente no lo es, y tiene algo característico que solo tienen las piezas antiguas, que es un taladro vertical en su interior, y esta pieza tiene ese taladro vertical en su interior. Ya con la pieza en nuestras manos, ya que el propietario decidió dejarlo en la guardia y custodia antes de devolverse a su país, pues dispusimos de ella, ¿verdad? Y fuimos tomando pues, las medidas que consideramos necesarias. Aquí nos dimos cuenta que no era tan simétrica, que era cierto que aunque la ves de frente y parece que es totalmente simétrica, pues hay una pequeña... no está hecha perfectamente. Tiene pequeñas cosas que se nota que está hecha a mano. Todo, aquí, sí, ¿no? Sí. En esta, por ejemplo, se ve que en la parte de abajo todavía no está terminada la boca, que todavía falta de quitar un trocito. Esas líneas que se ven un poco más oscuras es porque todavía falta de cubrirlo. Todavía es como si se hubiera roto y hubieran decidido no seguir haciéndola. Al tener la oportunidad de ir viendo y analizando la pieza, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que van coincidiendo y que te van acercando a la posibilidad de que realmente sea una pieza real, antigua. Sigue sin demostrar la edad de la misma porque hay una cosa como que pasa con el cuarzo. El cuarzo es prácticamente silicio y el silicio no se puede atar una prueba como la de carbono 14. Y ese es el detalle pues, que realmente nos empezó a pensar que teníamos una pieza importante entre las manos. Es el taladro vertical que atraviesa el paladar, lo que sería el margen inferior, y que solo, y me refiero a las palabras de una experta, no misma, una experta, una doctora que trabaja en el diseño de Estados Unidos. Este taladro solo lo tienen las piezas consideradas precolombinas o anteriores y que en teoría son consideradas como piezas verdaderas. Pero bueno, nosotros y Xavi y yo somos muy pesados con lo que les estamos diciendo, ¿no? Necesitamos ver para creer, tenemos que tocar lo que estamos viendo. Llevamos muchos años estudiando fenómenos paranormales y cada día necesitamos más pruebas que nos empujen a seguir estudiando. Así pues, con la pieza en nuestras manos hemos ido haciendo una serie de herramientas pues, para poder ver aquello que nos han dicho y nos han puesto por escrito y nos han certificado. Necesitamos verlo. La última herramienta que hemos adquirido es un microscopio digital de 1000 aumentos que nos ha facilitado pues, el trabajo. Con esta herramienta hemos tomado 3 muestras. Una en cuarzo natural, otra en cuarzo pulido y la tercera muestra de referencia sería el pulido de la propia calavera. Bien. Esta es una muestra de cuarzo natural. Se aprecian pues, las pequeñas fracturas que tiene la piedra, las líneas normales de una roca, los daños evidentemente que tienen pues, este tipo de materiales o cualquier otro material, ¿no? La siguiente muestra es una muestra de cuarzo pulido. Y aquí es donde empiezan los detalles importantes. No sé si se observarán o si se observará estas pequeñas muestras en forma de bastón que son prácticamente iguales, casi a la misma distancia una de otras. No sé si se aprecia. Pues es algo característico del pulido cristalino. Estamos hablando de un pulido que es cristalino. ¿De acuerdo? Están hechas con una herramienta moderna, con una rueda, con una muela. Bien, y observamos la diferencia con la muestra de la calavera. Esto es lo que se viene a llamar las líneas de abrasión. Son multitud de líneas
en diferentes direcciones para desgastar un material. Imagínense que llegan a su casa ahora, cogen gravilla del suelo, van a una mesa, con un trapo pasan por encima varias veces. Verán esas líneas de desgaste y cómo se ha dañado esa madera. Pues lo mismo ocurre con el cuarzo. La diferencia creo que es evidente entre las muestras de pulido y las muestras de abrasión. Se descarta automáticamente el uso de herramientas modernas en la talla de esta pieza que estamos estudiando. Otro detalle súper importante. Aquí vemos lo que comentábamos antes de los dientes. Estos son las hendiduras, y no sé si se aprecia bien, pero se ve como los pequeños golpecitos, pip, 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 y cómo se ha ido en algunos lados, no es completamente recto. Si se ve aquí parece que es una línea totalmente recta. Se podía llegar a pensar de que se había hecho una especie de disco cortando la pieza, pero cuando lo observas con el microscopio te das cuenta de que tiene, además de varias direcciones, tiene varias longitudes. Bueno, esto es lo que nos habían dicho y no habíamos visto y ya estábamos viendo, pero evidentemente no prueba nada más que la pieza ha sido hecha en antigüedad, no sabemos cuándo, y que no se ha empleado evidentemente técnicas modernas. Bueno, pues entonces empezamos con dos líneas de investigación. Una que es intentar buscar algo que sea similar o algún tipo de cultura que tenga algo parecido para intentar pues poder datarla más o menos, y por otro lado buscar todas aquellas tiendas comerciales, talleres, sitios donde se vendan recuerdos, artesanos, exportaciones, para ver si se encuentra alguna pieza parecida. Esto es una tarea bastante dura. Joseba se ha encargado de la época moderna, yo me encargo de la época antigua, y aquí empezamos a mandar pues cientos de mails a museos, a especialistas precolombinos, a tiendas que venden recuerdos, a los distintos estamentos para que nos manden información. A artesanos y a pequeños artesanos de pequeños grupos. Hemos bombardeado Colombia y sus cercanías con ya tengo centenares de emails que nos han respondido, pues, primero extrañados por la pieza y luego para decirnos que no hay nada igual. Colombia es muy grande, pero no nos podemos centrar en Colombia. El hecho de que un artefacto aparezca en un lugar no quiere decir que esté pertenezca al mismo, ¿no? Entonces hemos ido pues, ampliando, digamos que la frontera, ¿no? En principio. También hemos hecho una búsqueda forense en programas, rastreando fotografías que pudieran revelarnos la existencia de alguna talla similar o parecida. No la hemos encontrado. Llevamos más de un año y no hemos encontrado nada igual. Nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Artesanías de Colombia para que nos indicarían dónde podíamos encontrar artesanos y talladores de este tipo de piezas, y nos mandaron una lista eterna y vamos poco a poco poniéndonos en contacto. Todas las respuestas que hemos tenido vienen a decir lo mismo: nosotros no hacemos esas cosas. Y hemos empezado pues, la búsqueda fuera de las fronteras de Colombia. Evidentemente, pues, Perú es una de las candidatas, y esas culturas que pues en Mesoamérica, en Sudamérica, pues han habitado y habitan. Y eso es un trabajo que Charo, digamos que yo he hecho el trabajo fácil y Charo se está poniendo la currada en lo más difícil. Bueno, tampoco es tan difícil. La verdad es que es increíble la cantidad de culturas que se dieron antes de la llegada de Cristóbal Colón. El problema reside en las fronteras. Claro, hay poblaciones que estaban viviendo entre Bolivia y Brasil, Perú, Bolivia, y a veces es difícil encontrar documentación. Pero hemos ido, como dice Joseba, hemos ido descartando que esta pieza pueda ser colombiana. Parece que tiene características más bien de la zona de Perú, y más de la zona de Perú, su frontera con Brasil en la zona amazónica. Y por ahora la línea de investigación va más hacia Perú, Amazonas, que hacia Colombia. Hemos intentado pues, buscar todo tipo de documentación de precolombino. Puedo decirles que existe inmensidad de libros, de tratados, que es imposible buscar algo que sea similar. Hemos encontrado una cultura que sí tiene cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay una cultura que su nariz no tiene 2 agujeros para respirar, sino 3. A finales de los años 90 se descubrió una nueva cultura, se descubrió Caral,
y está dando muchas sorpresas. Entre ellas ha encontrado una pequeña figurita que tiene 28 dedos. Es bastante difícil, sabemos que va a ser imposible que podamos establecer el origen. La única manera de establecer el origen de la pieza sería encontrar algo similar en una excavación. Eso lo tenemos muy claro. No perdemos No perdemos la esperanza de que alguna vez, algún día, encontramos algo similar en una excavación datada por un arqueólogo que nos pueda decir: esta pieza está hecha por esos señores hace tantos años. Y de momento eso no ha pasado. Como les comentaba, hemos buscado todo tipo de documentación que hemos podido y hemos tenido la suerte de adquirir un libro que es una pequeña joya. Hay un señor que tiene una colección de precolombino en cuarzo y que a unos 30 años permitió que se fotografiara esta colección. Y se hizo una edición muy corta, una tirada muy corta, y nosotros hemos conseguido uno. Y aquí tenemos algunas de las figuras precolombinas que, como vemos, pues no se parece nada a la calavera. Si vemos un poquito más de cerca, pues vemos que es un cuarzo más tosco, no es tan claro, no está tan pulido, las líneas no son tan finas. No es porque defienda la calavera. Pues intentamos diferenciar entre las calaveras de cristal y las calaveras precolombinas. Las calaveras que dicen que son precolombinas de cristal y las calaveras que son tallas precolombinas de verdad, ¿no? Tenemos otra talla. Este es un cuarzo más limpio, pero aún así sigue teniendo impurezas. Vemos que las líneas no se parecen nada a lo que nosotros tenemos. Lo único que se puede parecer un poquito serían los dedos de la figura esta, pero al no tener la pieza, pues no podemos ver si está... Se le supone que está hecha con la misma herramienta o de la misma manera. Si está desgastada, bueno, uno de nuestros retos es conseguir ponernos en contacto con el dueño de las piezas para ver si es posible que se analice una pieza. Aquí tenemos una calavera. Un cráneo precolombino que es prácticamente igual que los cráneos precolombinos de cristal que han ido apareciendo, ¿no? Casi diría yo que son indiferenciables. Bien, sin embargo, con la pieza que estamos estudiando podemos observar algunos rasgos característicos, entre ellas, como la forma de pulido, ¿no?, las imperfecciones, etc. Bien, hay un dato, para acabar, que conocíamos, no quisimos revelar. Primero porque probarlo no será imposible y segundo por lo increíble del mismo, ¿no? Pero si en vez de decirlo nosotros, lo dice alguien cuyo prestigio, información, estudios y su vida lo ha dedicado pues, a estudiar las culturas precolombinas, ese dato quizás pasaría de ser tan increíble a hacernos preguntar ¿y si es verdad? ¿Y si es posible? Vamos a escuchar al propietario, porque preferimos no decirlo sabio, lo que les estoy diciendo ahora. El propietario decidió llevar la pieza a un amigo suyo, a uno de los mayores expertos que hay en Colombia, director de dos museos, una eminencia en el precolombino. Y esta eminencia dijo algo. Pero un segundo, antes tenemos que comentar que nosotros hemos hablado con esta persona y lo mismo que está diciendo el propietario, a nosotros nos lo afirmó. Lo ha corroborado, tenemos todo guardadito, no lo aseguró, lo tenemos grabado, pero no podemos decir ni quién es, ni vamos... Por lo increíble del dato. Bien, terminamos con una última reflexión, una paranoia quizás, ¿no?, una opinión personal. Dudamos mucho que ese conocimiento oculto nos llegue de unas calaveras falsas o no de cristal. El conocimiento nos llegará de aquellos que lo tienen y callan, de aquellos silenciados por sus colegas y repudiados y hablan. Nos llegará de aquellos que quizás mañana decidan contar lo que saben y no se atreven. Ese conocimiento nos llegará haciendo las preguntas correctas, mirando más allá de las orejeras de burro que la ciencia nos pone y cuestionando si todo aquello que nos han vendido como nuestra historia quizás no sea solo la nuestra. Muchas gracias. ¿Quieres hacer un descanso ya?